Un saludo, queridos maestros, docentes, profesores de secundaria básica. En esta oportunidad los invitamos a compartir la revista de capacitación educativa correspondiente a la asignatura de Educación Moral y Ciudadana en secundaria básica. No quisiéramos comenzar sin antes hacer referencia al invicto comandante en jefe cuando expresó: la legalidad socialista es imprescindible y mientras más nos organicemos y más desarrollemos la revolución, más será necesario crear en la mentalidad de todo el pueblo el conocimiento de la ley y el hábito de acatamiento y de respeto a las leyes, enemigos de la vieja ley y baluartes de la ley nueva. Eso deben ser los revolucionarios. ¿Cuál es el objetivo general de la educación moral y ciudadana en secundaria básica? Sin dudas, el conocimiento de la legalidad socialista, que sin duda contribuye a la concreción de los objetivos y contenidos de la educación ciudadana, que ya trae el estudiante desde la educación primaria, a partir de lo que recibe en quinto y sexto grado. Luego continúa en séptimo y octavo y completa en noveno grado. ¿Qué cosa es sistematización del conocimiento ciudadano? Ese al que aspira todo maestro formador en la secundaria básica. Partimos de los conocimientos precedentes que trae ese estudiante de quinto y sexto grado, continúa desarrollando determinados megavalores cívicos en séptimo, octavo y completa con el estudio del sistema político cubano en noveno grado y por otra parte la sociedad cubana organizada. En este sentido, los megavalores cívicos son la identidad, la participación, la responsabilidad, la convivencia con métodos pacíficos para cumplir con un ejercicio de ciudadanía virtuosa. No debemos desconocer cuáles son esas ideas básicas a trabajar en el grado. En primer lugar, ese reconocimiento, preservación, construcción e implementación del sistema político cubano, de cómo alberga un carácter socialista. En este sentido, la estructura y funcionamiento de los órganos estatales, territoriales, esos órganos superiores y locales, y de cómo se conforma constitucionalmente la economía socialista, cómo es Cuba un Estado socialista de derecho. Por otra parte, hay que vincular a la organización de Pioneros José Martí todo lo que corresponde por función tanto a la Unión de Jóvenes Comunistas como organización de avanzada de esa juventud. De igual manera, el Partido Comunista de Cuba. De eso estaremos dialogando hoy, de cómo hacer más práctico, sin dudas, la clase de educación moral y ciudadana. No sin antes priorizar desde el propio contenido de la Constitución de la República los títulos 1, 6, 7, que desde el marco jurídico imperante son los que legislan y ejecutan toda la política económica de nuestro país y de nuestro sistema socialista. Así partimos de ¿qué expresó José Martí, nuestro apóstol, en la Asamblea de Weimar? De manera que se haga una asociación en cómo evolucionan los procesos constitucionales y a lo largo de la historia. No historizando la clase de educación moral y ciudadana, sino creando más bien espacios para dialogar de manera franca, polémica, contrastar las fuentes de información y el marco regulatorio que existe en nuestro país. De esta manera, Martí nos decía, un código donde pueda haber una forma que sobre, pero donde no hay libertad que falte. Hacia la búsqueda de esas libertades en nuestra Constitución debe estar todo proceso pedagógico
que hagamos todo proceso de enseñanza-aprendizaje que lideremos. En este sentido, pudiéramos asociar desde la Constitución de Weimar, desde el surgimiento de esos poderes, de esas formas de gobierno. Por ejemplo, en el caso de Weimar surgen tres poderes: un poder legislativo, que en aquel entonces lo desarrolla la Cámara de Representantes; un poder ejecutivo, que lo ejecuta el propio presidente, escogido allí en Weimar y redactado más adelante en la Constitución o refrendado en esa Constitución; y un poder judicial que lo asume el ejército mambí, o en este caso, el jefe del ejército mambí. Sin embargo, para la actualidad, tras 150 años, aprobado, por supuesto, no es un hecho casual, el propio 10 de abril, pero de 2019, otro proceso constitucional que tiene características diferentes, características que también revelan estas formas de gobierno o este poder asumido desde la Constitución. Ahora bien, ¿quién es el único facultado en este momento para legislar o aprobar, refrendar la Constitución? Bueno, una Asamblea Nacional del Poder Popular. Fíjense, en este caso ya es diferente a una simple Cámara como existió en 1869. En este caso, un poder ejecutivo que es ejercido por el gobierno de la República, es decir, ese Consejo de Ministros, y un poder judicial que lo asume el Tribunal Supremo Popular, emanado, por supuesto, del pueblo, porque implícitamente estas personas que actúan dentro del Tribunal Supremo Popular forman parte de la sociedad cubana políticamente organizada. Para poder entender en qué consiste esa clase práctica que estamos buscando con la asignatura, para darle un sentido más práctico a la educación moral y ciudadana en secundaria básica, es necesario referirnos a tres aspectos fundamentales desde el punto de vista teórico en qué consiste esta clase práctica. Así, por ejemplo, la clase constituye una forma colectiva de desarrollo de las habilidades adquiridas, que se apoya en el trabajo individual de cada educando y constituye el marco idóneo para realizar la retroalimentación de la enseñanza. En otro aspecto, las clases prácticas son aquellas en las que los docentes explican diferentes fundamentos que en la mayoría de los casos se encuentran establecidas por una temática en sí. Estas clases permiten que los estudiantes desarrollen habilidades, concreten y entiendan los conceptos que son explicados por los docentes, generen curiosidad, flexibilidad y una activa participación en la clase. En otro orden, los objetivos fundamentales de esta clase son que los estudiantes ejecuten, amplíen, profundicen, integren y generalicen métodos de trabajo característicos de las asignaturas y disciplinas que le permitan desarrollar habilidades, conocimientos y valores. Por eso hemos definido para la secundaria básica 4 clasificaciones de esta clase práctica. Un primer elemento, la del nivel teórico práctico, que utiliza un lenguaje basado en exposición oral. Una segunda clasificación experimental, pero no solo vinculado a los laboratorios en las instituciones educativas, sino ir más allá, trascender del plano escolar e ir a la comunidad, de manera que se puedan visitar agencias, puedan intervenir o implicarse en su desarrollo agentes de la comunidad. Con estas visitas garantizamos la labor de hacer experimento social en la comunidad. Otra de las clasificaciones es la de sistematización, donde se adoptan determinadas habilidades, se ejercitan determinadas habilidades para
contribuir al aprendizaje de nuestros estudiantes. Esta sin duda es la más difundida. Existe una cuarta clasificación de transposición o de transferencia práctica, de manera que el educando pueda, de determinadas situaciones que ya experimentó, utilizar la vía de solución de esas situaciones y aplicarla a nuevos contextos, a nuevos escenarios. Nosotros queremos compartir algo que nos llama la atención desde las ciencias sociales y tiene que ver con lo expresado por el máster en ciencias Manuel Romero Ramudo en didáctica de las ciencias sociales, cuando nos incita a que el estudiante reflexione crítica y creativamente, que confronte puntos de vista diversos, valoren diferentes perspectivas de un mismo problema, desarrollen su actividad decisoria con fuentes diversas como la base de la necesaria relación entre lo cognitivo y lo afectivo, entre lo probatorio y lo emocional. De alguna manera, aquí nos muestra cómo esos contenidos o esas clases prácticas donde se utilicen estos contenidos puedan ampliarse, ejecutarse, de manera que aplique a el contexto social en que se desenvuelve el sujeto de información y, por tanto, este estudiante, los conocimientos adquiridos durante el tratamiento de los contenidos. Nosotros presentamos un plan temático para este grado, distribuido en 34 horas clase, 15 para la primera unidad, 13 para la segunda, con 3 de evaluación y 3 de reserva en el grado. Si nos fijamos, tiene 2 horas menos que el pasado curso escolar. Para enfrentar estas temáticas a lo interno de las unidades, nosotros le proponemos 2 ejemplos de actividades que pueden desarrollar tanto en el epígrafe 1.1 como en el epígrafe 1.2 y que van dirigidas específicamente a realizar una entrevista a un militante del núcleo del partido o del comité de base de la Unión de Jóvenes Comunistas. Por supuesto, en la escuela, en la familia o en la comunidad, buscando que se acerque este estudiante no solo al funcionamiento de la organización, sino que también interactúe con el sistema de relaciones que se producen a nivel de sus coetáneos, de sus compañeros y de la propia familia y comunidad en que se desarrolla. Hay que tener en cuenta 3 elementos clave. Número 1, la experiencia como militante de la Unión de Jóvenes Comunistas o del Partido Comunista de Cuba. Las funciones y actividades que se desarrollan a lo interno de este núcleo o comité de base. Y de igual manera las cualidades y comportamientos que pudieran caracterizarlo como miembros de esa organización. Una particularización a lo interno de estos 3 aspectos tiene que ver con determinadas interrogantes que formulamos. Número 1, ¿cuándo y dónde se hizo militante? ¿Cómo se produjo ese proceso? ¿Qué razones lo motivaron a hacerlo? ¿Cuántos militantes integran su organización o, en este caso, su comité de base? ¿Qué funciones se realizan dentro de la organización? Si ha participado en algún congreso. ¿Qué temas se abordan en las reuniones? Es importante la vinculación de la organización con las masas. ¿Por qué? O sea, de manera que él pueda justificar, razonar en cómo está concebida esta organización en el sistema político cubano. No es un hecho casual que ella sea la fuerza dirigente y superior de la sociedad, como lo establece el artículo 3 de la Constitución de la República. ¿Qué cambiaría de su organización? Aquí debemos tratar de fortalecer la autopercepción. ¿Qué mensaje le transmite a las nuevas generaciones? Buscando que desde una perspectiva del presente nosotros podamos influir en cuál va a ser su proyecto de vida futuro escogido en la educación. ¿Cómo favorecemos entonces de alguna manera la autopercepción? Bueno, primero analicemos
qué significa la autopercepción en el término de las ciencias sociales y específicamente para la educación moral y ciudadana. Concretamente, bueno, favorecer desde su propio criterio, opinar propiamente desde su criterio, desde su concepto. Y de igual manera significa involucrarse. ¿Cómo se involucra nuestro estudiante en cada uno de los procesos que se desarrollan? Primero, en las instituciones, a partir de su función y del funcionamiento de la organización de Pionero José Martí. Y luego, bueno, cómo eso puede vincularse, teniendo en cuenta quizás, en este caso, el tipo de clase de transferencia práctica, cómo lo puede aplicar en la comunidad o en la familia. Así sugerimos algunas interrogantes que pueden servir de apoyo para el desarrollo de estas clases. ¿Qué vivencia personal has tenido en la que tomaste decisiones importantes para solucionar un conflicto? ¿Crees que fue correcto? Porque de haber participado como representante de tu región en la Asamblea 64 aniversario de la Unión de la Organización de Pioneros José Martí, ¿qué posición defendiste y por qué? ¿Cómo pones en práctica las enseñanzas de la Asamblea de Destacamento en tu organización pioneril? Es decir, cómo se desarrolla o en la familia o la comunidad. De manera que él defienda sus derechos, tome posiciones para solucionar conflictos en el escenario familiar o en el escenario de la comunidad. ¿Qué posiciones asumes al respecto? ¿Por qué? Si fueses un diputado, y aquí vamos a este aspecto que genera o motiva esa autopercepción. Si fueses un diputado al Parlamento cubano, ¿qué función te gustaría acometer? ¿Y por qué? Pero eso implica un conocimiento y reconocimiento del funcionamiento de los órganos estatales y de todo el sistema político en nuestra sociedad. Hay muchos docentes, profesores que nos preguntan, bueno, ¿cómo planificar entonces esa clase práctica? Si, bueno, lo que estamos buscando es que haya una trascendencia del papel de la escuela y de la asignatura, de la disciplina, hacia el escenario social. Bueno, le dejamos algunas precisiones para que puedan planificar. Primero hay que concebirla en 3 momentos: introducción, desarrollo y conclusiones. Ahora, ¿qué tener en cuenta en la introducción? Primeramente, además de cumplir los aspectos organizativos generales comunes a los tipos de clase, debe colocarse en pizarra formas de organización y elementos a considerar en la clase. Rememorar los aspectos fundamentales vistos en clases anteriores y que puedan ser utilizados, sistematizados o ampliados y profundizados mediante esta clase práctica. Presentar y argumentar los objetivos de la clase. Presentar una guía de trabajo de la clase práctica, haciendo las precisiones pertinentes de forma individualizada y diferenciada. En el desarrollo, estamos proponiendo prestar especial atención al control, evaluación del desempeño, registrando de forma escrita el proceso y los resultados. Prever la elaboración de actividades adicionales para orientar a los educandos aventajados. Hacer aclaraciones individuales, de manera que personalicemos la atención a esos estudiantes. Y por último, en las conclusiones, retomar el objetivo de la clase para retroalimentarnos de cómo aprendió, cómo desarrolló, cómo implementó las habilidades adquiridas, los conocimientos adquiridos, y nos sirva para en un futuro retomar nuevas clasificaciones de clases prácticas, que todo depende de su contenido. Nosotros presentamos un fundamento ideológico, político, porque no es un hecho casual de que el sistema político cubano hoy esté en el centro de la tergiversación de
nuestros enemigos, porque sencillamente hay una política educacional, una política que emana desde ese Partido Comunista, y hay una ideología que la trabajamos desde nuestras clases, no solo de educación moral y ciudadana, sino también desde la historia, para seguir formando patriotas que veneren y ejemplifiquen el civismo en nuestra patria. Ya llegando al final del encuentro, no quisiéramos despedirnos sin evocar a Martí nuevamente, en cómo debía ser esa gestión del gobierno, en cómo debía ser la comprensión de ese gobierno de una república. Y así nos llamaba Martí: el gobierno es un encargo popular, dalo al pueblo, a su satisfacción debe ejercerse, debe consultarse su voluntad, según sus aspiraciones, oír su voz, no volver nunca el poder recibido contra las confiadas manos que nos lo dieron y que son únicas dueñas suyas. Hasta aquí el encuentro de hoy. Damos las gracias por habernos permitido compartir con ustedes y nos vemos en otra oportunidad.